J. Packer, un teólogo del siglo XX, él dice que el mayor anhelo de los creyentes debería ser el estudio sobre Dios. Ese debería ser el mayor anhelo de los creyentes. Y justamente en esta mañana, en el estudio consecutivo que estamos realizando del Evangelio de Lucas, vamos a aprender más sobre el carácter de Dios. Así que permítame señalarle que vamos a aprender sobre el atributo de la aceidad de Dios. ¿Qué es el atributo de la aceidad de Dios? Vamos a aprender sobre la doctrina de la elección soberana de Dios y vamos a aprender también sobre el privilegio en el Evangelio de los creyentes. Así que vamos a estudiar a la luz de Lucas capítulo 10, desde el versículo 21 al versículo 24, y vamos a estudiar estas tres doctrinas en 3 puntos. Punto número 1, la plenitud del Dios Trino. Punto número 2, la revelación, un actual soberano de Dios. Y punto número 3, el gran privilegio de los discípulos. Así que acompáñenme en sus Biblias a Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice, en aquella misma hora, empieza el versículo 21, haciendo alusión que está conectado este pasaje a lo que hemos estado estudiando anteriormente. ¿Y qué ha estado pasando anteriormente en los versículos de arriba? El Señor Jesús había enviado ¿a cuántos hombres? A 70 hombres, en algunas otras traducciones 72, a realizar una misión. Ellos tenían que ir y predicar el Evangelio a las ciudades donde el Señor Jesús iba a ir luego. Así que estos 70 fueron enviados y hemos estudiado cuando estos 70 también volvieron al Señor Jesús contando las grandes maravillas que el Señor había hecho a través de ellos, y ellos estaban regocijados en aquellas maravillas que habían contemplado en su obra misionera. Y es muy importante, amados hermanos, la conexión que existe entre el versículo 20 y el versículo 21, porque el versículo 21 va a hablar de que en aquella misma hora Jesús se regocijó. Y justamente en el versículo 20 muestra cómo el Señor Jesús le había hablado a los discípulos, porque ellos también habían vuelto gozosos de lo que habían visto. Pero el Señor Jesús les indica cuál debería ser la verdadera razón de su gozo. Versículo 20, para entrar en contexto, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo que está haciendo el Señor Jesús es corregir a sus discípulos de cuál debería ser la verdadera razón de su gozo. De que su gozo no debería ser una razón de las circunstancias, sino que debía ser basado en Dios y en lo que Dios hace. Así que el versículo 21 va a poner como ejemplo el Señor Jesús la razón de su propio gozo. Es así que entramos a nuestro primer punto al ver la plenitud del Dios Trino, porque el Señor Jesús dice lo siguiente: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Algo que debemos notar, amados hermanos, en el versículo 21 es que este pasaje nos indica a las 3 personas de la Trinidad. Vemos al Hijo, el Señor Jesús, regocijándose en el Espíritu, y debido a aquello, orando al Padre, las 3 personas de la Trinidad. Amados hermanos, algo que nosotros debemos aprender es que el énfasis en este pasaje está que la razón del gozo del Señor Jesús no fue que a los discípulos les fue bien en la obra misionera, porque está conectado, ¿verdad? Cualquiera podría decir de que Jesús se puso feliz porque los discípulos, porque a los 70 les fue bien en la obra misionera. No estoy diciendo, amados hermanos, que eso no sea placentero para el Señor, sino que la fuente, la razón del gozo del Señor Jesucristo no proviene
de lo que pasó, sino que ¿cuál es la fuente del gozo según este pasaje? Es el Espíritu. Es en el Espíritu que el Señor Jesucristo se gozó. Amados hermanos, a esta doctrina se conoce como la aceidad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no depende de su satisfacción, su felicidad, ni de nada de lo que Él es y hace, de nada externo. Dios es pleno, completo y satisfecho en sí mismo. La razón del gozo del Señor Jesucristo, la razón del gozo de Dios está ¿en quién? En sí mismo, en Dios mismo. Es el Espíritu el originador de su gozo. Y es en este gozo que el Señor ora al Padre. A este atributo que estamos mencionando, la aceidad de Dios, se lo conoce también como la autoexistencia de Dios. Otros autores lo mencionan como la independencia de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios es completamente independiente en su ser, en su carácter y en lo que Él es y hace. Todo lo que Dios es completamente independiente en su ser. Es decir, la aceidad enseña de que la existencia de Dios no proviene de nada ni de nadie. Nosotros hemos sido creados. Hemos estado estudiando los días sábados con los niños cómo Dios creó al hombre. Y la palabra del Señor muestra detalle. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra y luego hizo a la mujer de la costilla de Adán. Dios formando, Dios soplando aliento de vida para que el hombre sea un ser viviente. Amados hermanos, eso no se puede decir de Dios. Nadie le dio vida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene vida en sí mismo. De eso consiste el atributo de la aceidad de Dios. Pero no es todo, sino que la independencia de Dios no solamente consiste de que Dios no depende de nada con respecto a su existencia, sino que no depende de nada con respecto a su carácter. El carácter de Dios dice que Dios es sabio, perfectamente sabio. Y el concepto de la aceidad de Dios significa que esa sabiduría no le fue dada por nadie. Lo que nosotros sabemos se nos es enseñado, ¿verdad? Todo lo que nosotros sabemos nos ha sido enseñado. Y nos ha sido enseñado progresivamente. Vamos creciendo. Dios no es que alguien le enseñó. Y no es que Dios ahora sabe más que antes. Dios tiene un conocimiento pleno eternamente. Él nunca está en crecimiento porque Él, todo lo que lo es en Él mismo. ¿Sí? Así que este atributo de la aceidad de Dios nos muestra también la independencia de Dios con respecto a su carácter. Y una de las características que encontramos en la palabra de Dios es que Dios es feliz en sí mismo. Él es bienaventurado en sí mismo. Él es dichoso en sí mismo. Quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, vamos a leer el versículo 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En este pasaje se presentan las características de este Rey de reyes, que es bienaventurado. ¿Qué significa que es bienaventurado? La palabra bienaventurado puede ser traducida como plenamente dichoso. Incluso un autor dice que esto significa que él es feliz independientemente a cualquier cosa externa fuera de él. Dios es plenamente bienaventurado en sí mismo. Es dichoso, es completo, es altamente feliz consigo mismo. Él es independiente en su felicidad. ¿Y esto por qué es importante, hermanos, cuando estudiamos, por ejemplo, este pasaje que estamos estudiando en Lucas capítulo 10? Cuando dice que el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu, se regocijó consigo mismo, es decir, con la
tercer persona de la Trinidad. Porque esto nos muestra que la independencia de Dios ha sido desde la eternidad y va a ser siempre por toda la eternidad. La teología moderna ha presentado a Dios como si fuese alguien carente de afecto. Como si el actuar de Dios hubiese sido motivado debido a que Dios necesitaba algo. ¿Por qué Dios creó al ser humano? Es que se sentía solo y necesitaba compañía. ¿Por qué Dios procura que obedezcamos a Dios? Es que Dios está triste cuando nosotros no le obedecemos y Él necesita ser feliz. Amados hermanos, nosotros no podemos hacer más feliz a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es completamente feliz consigo mismo, desde toda la eternidad. Dios nunca ha tenido una variación en su felicidad. No es que antes estaba triste y necesitaba sentirse más feliz y por eso creó un pueblo para que le adore. Dios siempre fue perfectamente feliz. ¿Por qué? Porque siempre se tuvo a sí mismo. La comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen que Dios sea pleno, que Dios no necesite de nada ni de nadie. Dios es eternamente feliz, su felicidad no depende de nada externo. A.W. Tozer dice lo siguiente: Dios se ama a sí mismo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo y el Padre aman al Espíritu Santo. Por lo cual, aquella comunión trina es total y suficientemente complaciente para Dios. Así que, amados hermanos, cuando vemos ese pequeño pasaje donde el Señor Jesús se regocija en el Espíritu y ora al Padre, estamos viendo una figura de lo que fue la eternidad de Dios. Completo, en sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque se tiene a sí mismo. Él es feliz y también es inafectado por las circunstancias externas y humanas. Dios nunca está frustrado. Dios nunca está preocupado. ¿Por qué? Porque Él es feliz en sí mismo. Y no solamente eso. Jonathan Edwards dice algo siguiente con respecto a la felicidad. Dice, la felicidad viene en el placer que recibimos. Con Dios, esto es eternamente. Porque Dios es feliz y es perfectamente complacido en la comunión trina. Y también es complacido porque todo lo que Él quiere hacer, Él tiene todo poder para alcanzarlo. Por eso Dios nunca puede estar triste, ¿se dan cuenta? Porque Dios nunca puede estar frustrado. Nosotros nos ponemos tristes cuando estamos frustrados. Cuando tenemos un plan y queremos hacer algo y pasa algo que está fuera de nuestras manos y se interrumpe y nos bajoneamos. Con Dios no puede ser así. ¿Por qué? Porque nada puede frustrar los planes de Dios. Así que cuando nosotros vemos esta verdad, tenemos que entender que este gozo de Cristo es el gozo que Cristo experimentó y las tres personas de la Trinidad a lo largo de toda la eternidad. Dios fue feliz en sí mismo y consigo mismo cuando aún no había nada sino solo Él. Amados hermanos, esto hace que nosotros tengamos un entendimiento correcto del lugar que nos corresponde. Dios no nos creó para que Él sea más pleno. Él siempre fue pleno. ¿Por qué? Porque se tiene a sí mismo y Él es perfecto. Si nosotros creyéramos de que nosotros le añadimos algo a Dios, estamos diciendo que a Dios le faltaba algo. Y eso no es posible, porque Dios es perfecto. Así que cuando nosotros vemos esta declaración, tenemos que ver aquel atributo de Dios, la seidad. Dios es independiente en su existencia, Dios es independiente en su carácter y en este caso específico del pasaje que estamos estudiando, Dios es independiente en su gozo y felicidad. Dios es feliz siempre porque Él es perfecto en sí mismo. Él está satisfecho consigo mismo, como también está satisfecho con todo lo que sucede, porque todo lo que sucede es
controlado por Él. Controlado por Él. Así que, hermanos, esto pasó eternamente. Juan capítulo 17, versículo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, el Señor Jesús dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo Dios es completo en sí mismo? Dios no nos creó porque Él necesitaba más gloria. Dios se tiene a sí mismo. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Esto fue eternamente. Dios nunca necesitó nada. La pregunta cuando estamos viendo todo esto, entonces, ¿por qué nos creó? Si no nos creó porque nos necesitaba, ¿por qué nos creó? ¿Por qué Dios pensó el plan de salvación? ¿Por qué Dios nos salva y nos lleva consigo mismo? Bueno, hermanos, eso lo hace por un acto de condescendencia. Simplemente como una manifestación de su gracia y su bondad, de compartir aquella dicha que Él siempre tuvo toda la eternidad. Algo importante, hermanos, al ver esto, es que recordemos el contexto del pasaje que estamos estudiando. Jesús les está diciendo a estos 70, no se regocijen porque los demonios se les sujetan en mi nombre, sino que regocíjense en la fuente verdadera del gozo. La razón de su gozo no deben ser las circunstancias, sino que la razón del gozo debe ser Dios mismo. Algo también que debe sorprendernos, amados hermanos, al ver este aspecto de que nosotros no aportamos nada al gozo del Señor, sino que el Señor es plenamente feliz consigo mismo, es que aún siendo Dios completo, sin necesidad de nada, autosuficiente, completamente feliz en y consigo mismo, Dios, por el puro afecto de su voluntad, hace partícipe a los suyos de aquella felicidad que Él tuvo por toda la eternidad. Y quiero que vayamos en ese mismo pasaje de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20 al 24. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, cuando vemos este pasaje, contemplamos la grandeza del plan de salvación. ¿Qué es lo que hace Dios con su pueblo? Lo hace partícipe de aquella felicidad eterna que Dios tuvo por toda la eternidad. Nos hace partícipe, hermanos, de aquella comunión perfecta. ¿Entienden lo que está diciendo el Señor Jesús? Que ellos sean uno, así como yo contigo soy uno por toda la eternidad. Hermanos, es un acto de condescendencia, de misericordia, que Dios nos hace partícipe de aquello que Él tuvo a lo largo de toda la eternidad. Volvemos a nuestro pasaje de Lucas. Lucas capítulo 10.
El Señor, hemos visto en el versículo 1, las tres personas de la Trinidad, la razón del gozo del Señor Jesucristo, mostrándonos que la razón del gozo de Dios se encuentra en sí mismo. Pero ahora vamos a entrar a nuestro segundo punto, la revelación especial, un actuar soberano de Dios. El Señor Jesús, cuando Él expresa de que se regocijó en el Espíritu, expresa su gozo orando al Padre. Y ahora vamos a ver el contenido de aquella oración. ¿Cuál es el contenido de aquella oración? Versículo 21 dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y ofendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este versículo 21, la oración del Señor Jesús empieza con una alabanza del Padre al Hijo, diciendo: yo te alabo, oh Padre. Y es muy interesante y muy importante en la interpretación de este pasaje las palabras que el Señor Jesús menciona al principio. Cuando el Señor Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, entender esa primer frase, amados hermanos, es muy importante para entender lo que sigue. No son rellenos, amados hermanos. Quizá muchos de nosotros mencionamos estas palabras como un relleno de nuestras oraciones, como palabras mágicas, palabras repetitivas, cuando decimos: oh Señor, Padre. El Señor Jesús está usando palabras con un propósito específico. Cuando el Señor Jesús dice Señor del cielo y de la tierra, el Señor Jesús está utilizando una palabra que es la palabra en el griego kurios, que significa soberano. Significa aquel que tiene autoridad, aquel que gobierna, aquel que es el dueño. Y cuando vemos lo que está diciendo Señor, con todos esos conceptos, ¿de qué es dueño Dios? ¿Sobre qué tiene autoridad Dios? Sobre el cielo y la tierra. Porque eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Oh, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú que gobiernas en el cielo y en la tierra. Tú que tienes autoridad en el cielo y en la tierra. Tú que eres soberano y tienes la potestad de hacer lo que te plazca en el cielo y en la tierra. Hermano, no se olviden esto, porque esto es importante para lo que viene. El Señor Jesús nos está dando cuál es la clave para entender lo que viene. Todo lo que viene descansa en el concepto de que Dios es soberano sobre el cielo y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que viene? Continuamos. La oración dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuál es la razón de la alabanza? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Amados hermanos, algo que debemos remarcar aquí es que el Señor Jesús va a dividir dos grupos. Hay dos grupos en este pasaje a los cuales hace referencia el Señor Jesucristo: a los que se les esconde y a los que se les revela. Esa es la razón por la que el Señor está alabando al Padre, porque hay unos a los que se les esconde y hay otros a los que se les revela. Hermanos, esto no es algo fácil. Esta doctrina es la doctrina de la elección soberana de Dios. Dios, como el Dios soberano, vemos en este pasaje y nos hacemos la pregunta: ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios esconde a algunos y revela a otros? Pero, amados hermanos, es lo que dice el texto. La razón por la cual el Señor Jesús alaba al Padre es porque escondió esto de los sabios y entendidos. ¿Qué está diciendo? Que conocer a Dios no tiene que ver con la intelectualidad. Porque los más sabios del mundo y entendidos no lo pueden ver. Pero en ese plan soberano del Señor, a Dios le plació revelárselo
y utiliza a los niños. Utiliza nuevamente a los niños como un ejemplo de aquellos inocentes, humildes, aquellos que quizás no tienen mucho conocimiento en comparación de los sabios y entendidos. A ellos a Dios le plació revelar. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 hace referencia a algo similar de esto que el Señor Jesús está diciendo. No pierda Lucas 10, por favor. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Algo interesante que está haciendo el apóstol Pablo, les está diciendo, a ver, evalúense a qué se dedican muchos de ustedes. Evalúen sus trabajos. Pregunto, hermano, ¿cuál era la ocupación de los discípulos? ¿Cuál era la ocupación de los apóstoles? Los primeros eran pescadores, la mayoría. ¿No? Eran, como van a decir en el libro de los Hechos, cuando los escuchaban predicar y se sorprendían, estos eran personas sin estudios, eran personas sin letra y del vulgo. Era una forma de decir, eran personas sin estudio y como del montón, personas que no sabían. ¿Y cómo era tan sorprendente ver a estas personas que no habían estudiado, pero hablar con tanta elocuencia la palabra del Señor? Así que lo que el apóstol Pablo en este versículo 26 le dice, hermanos, evalúen a ver su vocación, evalúen su profesión. Muchos de ustedes no es que son los grandes sabios, ¿sí? Muchos de ustedes no es que tienen la gran profesión y grandes estudios. Versículo 26, seguimos. No son muchos de ustedes sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La condición de estas personas que habían creído en el Señor Jesucristo no tenían cargos altos, eran personas humildes, eran personas que quizás no habían tenido la educación que las personas nobles en ese tiempo tenían. Pero versículo 27, el apóstol Pablo remarca algo fundamental, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y esa palabra escogió es muy importante, porque revela que lo hizo Dios como un acto de su propia voluntad. Dios escogió a ese tipo de personas para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que Él. Y fíjense el propósito por el cual Dios hizo eso, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, algo que nos enseña este aspecto es que creer en el Evangelio no es un aspecto de intelectualidad. Si usted creyó en el Evangelio, no es porque usted sea más inteligente que la persona que no creyó. Creer en el Evangelio no es un acto tampoco de moralidad propia. No es que usted creyó porque usted es mejor persona que la persona que no creyó. Sino que lo que está diciendo este pasaje es que si usted creyó, es porque Dios quiso revelárselo a usted. ¿Entienden lo sorprendente? Si usted creyó, es porque fue Dios el que le quitó la venda de los ojos. Si usted creyó, fue porque Dios lo escogió para que usted creyese. No es por algo meritorio nuestro. No es que nosotros seamos superiores. Y esto, hermanos, es muy importante en el contexto de la misión de los 70. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les está aclarando, el éxito de la misión no está ni en la capacidad de ustedes, que sean grandes predicadores. Y hago un paréntesis, hermanos, con esto, porque esto es muy importante. Se ha llegado a malinterpretar en ciertos círculos eclesiales de que a veces el éxito de la misión radica en la capacidad del predicador. Yo me acuerdo que a veces se realizaban conferencias en ciertas iglesias diciendo, voy a traer a tal predicador porque con ese predicador se convierten multitudes. Hermanos, la conversión de las personas no está en el predicador. La conversión de las personas no está en la habilidad oratoria del que habla. Ni tampoco está en la intelectualidad o la moralidad del que escucha. Sino que la conversión es un poder y es un obrar soberano de Dios que gobierna sobre el cielo
y la tierra. Así que, amados hermanos, esto nos debe llevar a pensar de que si usted un día creyó, no fue porque el predicador fue bueno. Si usted un día creyó, no fue porque usted era bueno o inteligente al entender. Fue porque Dios en su misericordia le hizo entender. Le reveló este gran mensaje. Y esto hace de que nadie pueda jactarse y decir, yo estoy aquí porque yo sí soy humilde ante Dios y yo sí me humillé voluntariamente. Fue por un acto de condescendencia de Dios. Dios hace esto, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder inflar el pecho y decir, yo estoy aquí porque yo entendí. O porque yo fui más inteligente que los demás. O mejor persona porque iba a la iglesia. No, es por un acto soberano de Dios. Y esto lo remarca el Señor Jesús justamente en el pasaje que estamos estudiando. Volvemos a Lucas, capítulo 10. Al finalizar el versículo 21, el Señor Jesús, luego de decir, tú escondiste esto de los sabios y entendidos y revelaste esto a los niños, y quizás alguien podría preguntarle, ¿pero por qué hiciste esto? Y el Señor Jesús responde, sí, Padre, porque así te agradó. Amados hermanos, Dios no necesita darnos más explicaciones. Cuando Dios hace algo, para Dios es suficiente decir, me agradó hacerlo. ¿Quién podría decirle a Dios? ¿Quién podría cuestionarle a Dios? Dios, lo estás haciendo mal. Así no se hace. Así no se salva a las personas, a los pecadores. No, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo hace? Porque así le agradó. Punto, hermanos. Ese es el argumento suficiente. No hay otro. Para Dios es suficiente el hecho de que haya sido un acto de su propia voluntad. Y relacionado a lo que decíamos en el primer punto de la aceidad de Dios, la independencia de Dios, de que todo lo que Dios hace sale de Él mismo. Esta voluntad, esto de que a Dios le agradó, es una expresión de decir, Dios lo hace porque quiere hacerlo. Dios siempre hace lo que quiere, amados hermanos. Dios siempre hace lo que quiere. Y a veces nosotros interpretamos esto a la luz de nuestros conceptos humanos. Y a la luz de conceptos humanos, esa expresión hace lo que quiere, a la luz de conceptos humanos es algo déspota, ¿verdad? Porque para un humano, darle la potestad de que haga lo que quiera es una tiranía total. Un despropósito, pero en Dios es el mayor consuelo, amados hermanos. Que Dios haga siempre lo que quiere debería ser el mayor consuelo para los creyentes. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios siempre quiere es perfecto, santo, bueno y justo. Así que, amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos en la pregunta de ¿por qué haces esto, amados hermanos? ¿Por qué haces esto, Señor? Nos encontramos con esa respuesta, porque así le agradó. Querido hermano, permítame hacer una aplicación personal a nuestras vidas. Yo no sé la circunstancia que puedas estar atravesando en tu vida. Si estás atravesando aflicciones, ya sea familiares, aflicciones económicas, aflicciones, no sé, con tus hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y tú quizás puedas estar preguntando, Señor, ¿por qué permites esto? Puede que no encuentres la respuesta que tú quieras, pero sí hay una respuesta clara en la palabra del Señor. Que si pasa, es porque así le agradó al Señor. Recordemos, Dios está gobernando en el cielo y en la tierra. Eso es lo que empezó el Señor Jesús diciendo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Señor está gobernando en el cielo y en la tierra. Está al control de todas las cosas que pasan en el cielo y en la tierra. Y tienes que saber que lo que el Señor permite es porque Él tiene un propósito por lo que lo hace. Y está en Él, no en nosotros.
Así que vemos este pasaje, amados hermanos, del versículo 21, enseñándonos aquello, cómo el Señor le plació, le agradó revelar esto a aquellos que Él quiso. Versículo 22 sigue. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Padre le ha dado toda autoridad al Hijo. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino aquellos a quienes el Hijo quiere revelar. Dos aspectos importantes en este pasaje. Número uno, el Señor Jesús aclara que solo hay un camino para llegar al Padre. A través del Hijo. No hay otro, amados hermanos. Llegar al Padre, conocer al Padre es únicamente a través de su Hijo. No podemos hacerlo de otra manera. Si usted cree que puede tener una comunión con Dios solo por venir a la iglesia, si usted cree que puede tener una comunión con Dios solo por hacer esto y aquello o leer su Biblia o cosas así, no, la comunión con Dios, la relación con Dios, nuestra salvación es solo y únicamente a través del Hijo. Él es el que nos lleva al Padre. Pero también el Señor Jesús nuevamente deja claro que la salvación es un actuar soberano de Dios. Todos los que creen, todos los que son salvos, todos los que van al Hijo y van al Padre a través del Hijo, lo son a través de la voluntad soberana de Dios. Así que permítame animarle, amado hermano y hermana, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted dice, sí, yo he sido salvado por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, deleítese en algo. No deleítese en que, yo fui inteligente, más bien a tiempo me di cuenta que estaba equivocada. Deleítese que si usted llegó a esa conclusión, fue porque Dios la llevó a esa conclusión. Si usted llegó a los pies de Cristo, fue porque Dios lo llevó a los pies de Cristo. Si usted entendió el mensaje, fue porque Dios le reveló el mensaje y le hizo entender el mensaje y lo llevó a creer en aquello. Así que deleítese en aquella condescendencia de Dios, de gracias a Dios, de que a pesar de que nosotros no tenemos nada que aportarle, dado que Él es autosuficiente, Él es completo, Él es altamente feliz consigo mismo, Dios quiso salvarlo. Dios quiso salvarlo. ¿Por qué? No porque le aportamos nada, sino porque así le agradó. Eso no es razón, amados hermanos, de deleitarnos en el Señor, de alabarle, de agradecerle por tal salvación perfecta. Y entramos a nuestro último punto, el gran privilegio de los discípulos. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Evangelio de Mateo nos provee el contexto para este pasaje. Algo que ya habíamos mencionado en otro estudio es que Lucas no necesariamente ordena todos los eventos de forma cronológica, ¿sí? No es que Lucas va contando paso por paso todas las cosas, sino que Lucas muestra de una forma teológica el desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Así que hay ocasiones en las que Lucas va a agrupar sucesos, va a agrupar mensajes del Señor Jesús en un solo espacio para enfatizar un tema, y es este suceso. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo va a ubicar estas palabras en otro contexto.
Va a ubicar el versículo 23 y 24 que estamos estudiando ahorita de Lucas 10, lo ubica en una respuesta a una pregunta que le hicieron al Señor Jesús en Mateo capítulo 13. Acompáñenme en sus Biblias. Mateo capítulo 13, el versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor Jesús, comúnmente, como una forma en la que Él enseñaba a las multitudes, hacía uso de las parábolas. Así que para los discípulos era quizás algo raro, porque quizás los discípulos veían de que el Señor Jesús hacía uso de ese lenguaje simbólico de las parábolas y decían: pero hay mucha gente que no entiende. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y el Señor Jesús les responde lo siguiente, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Se dan cuenta que está hablando de lo mismo que habíamos mencionado anteriormente? Esos dos grupos, aquellos a quienes se les esconde y aquellos a los que se les revela. En este caso, el Señor Jesús está diciendo: ¿por qué hablo por parábolas? Porque a ellos no les es concedido aquello, pero a ustedes sí se les es dado. Se les es dado. Versículo 16 es el pasaje en cuestión que estamos estudiando. Por lo cual el Señor Jesús les dice: bienaventurado vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que el Señor Jesús va a decirles: ustedes son muy dichosos, son afortunados, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque tienen el privilegio de ver y oír lo que muchos otros quisieran haber visto y oído. Y el Señor Jesús va a hacer una comparación entre los justos del Antiguo Testamento con los discípulos. Y va a decir: los justos del Antiguo Testamento ya hubieran querido ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo. Y amados hermanos, a veces nosotros caemos quizás en lo que pasaba con la generación del tiempo del Señor Jesús, que ellos veían los milagros del Señor Jesús como algo poco en comparación a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Hubo una ocasión en la que el Señor Jesús hizo un milagro de la multiplicación de los panes y peces para alimentar a 5,000 personas. Y luego de que el Señor hizo tal milagro, se acercaron las personas y le dijeron: Señor Jesús, a ver, ¿qué señal haces? ¿Qué señal haces en comparación a lo que hacían? Nuestros padres recibieron el maná en el desierto por 40 años. ¿Qué es lo que estaban haciendo estas personas al preguntarle eso al Señor Jesús? Le estaban diciendo: Señor Jesús, a ver, muéstranos una verdadera señal, porque tú apenas estás dando alimento, estás dando pan un solo día. Pero nuestros padres vieron una señal más poderosa en el Antiguo Testamento durante 40 años. Y no solamente a 5,000 personas, sino que a toda una nación. Amados hermanos, la idea de esas personas era que lo que el Señor Jesús estaba haciendo era poco en comparación a lo que habían vivido en el Antiguo Testamento. Y muchos de nosotros, estoy seguro, que contemplamos las páginas del Antiguo Testamento y vemos los milagros del Antiguo Testamento y nos parecen mayores a los que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento milagros donde Dios manda las plagas
Algo poderoso, eso sí es manifestación de poder y gloria de Dios. Vemos al Señor cuando le entrega las tablas de la ley a Moisés y cómo se describe que aquel monte humeaba y veían los relámpagos y rayos y eso, y decimos, eso sí es sorprendente. Y vamos viendo las páginas de la Biblia. Si viéramos hoy en día tales milagros como un mar que se abre en dos. Si viéramos cómo Josué hizo detener el sol, eso sí es un milagro fuerte. Si viéramos las páginas de la Biblia como del Antiguo Testamento y viéramos esos milagros hoy en día, eso sí era el poder de Dios. Pero el Señor Jesús está diciendo, todos esos hubieran dado todo, hubieran querido ver y oír lo que ustedes están viendo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que la revelación que el Hijo era una revelación mayor a todo lo que se había visto antes. Y es eso lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Amados hermanos, quizás en la comparación tú puedes pensar y decir, pero en ese tiempo Dios hablaba por sueños. Eso sí era una revelación más clara, ¿verdad? ¿Cómo me encantaría que Dios me hable por los sueños? O que Dios me hable a través de voces audibles. O que Dios envíe ángeles para traernos sus mensajes como lo hacía en el Antiguo Testamento. No, amados hermanos, la palabra del Señor va a decir, hay una revelación mayor. Y esa revelación mayor es el Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es la mayor revelación. Él le ha dado a conocer al Padre. Dios es Espíritu y a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. No hay mayor revelación que la de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, de igual manera, nosotros al contemplar la posición, la revelación en el eterno Hijo amado, debemos contemplar que estamos en la mayor revelación de Dios. Cuando nosotros vemos las páginas de la Biblia, hermanos, decimos que la revelación de Dios es una revelación progresiva, que va de menor a mayor. Hermanos, no se compara. Y esto cuán importante es en el contexto. Nos ubiquemos de nuevo en el contexto de lo que Lucas está mostrando. Lucas está conectando todo esto a la misión de los 70. Llegaron estos misioneros porque fueron y predicaron el Evangelio y se regocijaban porque veían que los demonios salían y les temían y se sujetaban. Y el Señor Jesús les está diciendo, no se regocijen en eso. Hay milagros más grandes que eso. Amados hermanos, en la misión, ¿cuál es el milagro más grande? Hermanos, los milagros más grandes no son que veamos rayos caer o esperar señales en el cielo a través de la nube. El milagro más grande de la misión es cuando el Señor concede revelación de salvación a un pecador. El milagro más grande de la misión es cuando tú predicas el Evangelio y una persona, un pecador, cree. Ese es un verdadero milagro de lo que el Señor Jesús va a decir a estos 70. No se regocijen por las otras cosas. Enfóquense bien. La razón de su gozo debe ser Dios mismo, no las circunstancias. Y el objetivo de la misión no ha de ser que los demonios, que las otras cosas, sino que debe ser que los nombres de las personas estén escritos en el libro de la vida. Ese es el verdadero milagro, hermanos, al que habla el Señor. Así que, queridos hermanos, aplicaciones en esta mañana. Hemos podido conocer más del carácter de Dios.
Hemos estudiado sobre aquel carácter de la independencia de Dios, la aceidad de Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie. A Dios nadie le creó y a Dios nadie le enseña qué es lo que debe hacer. Y Dios es autosuficiente. Él no nos necesita. Pero aunque no nos necesita, hermanos, Él puso como parte de su decreto eterno, la expresión de su voluntad, el querer tenernos consigo. Y lo obtuvo. Y lo hizo. Hemos visto la soberanía de Dios referida a la elección. Si tú creíste en el Evangelio, no es porque escuchaste a un gran predicador, no es porque escuchaste a un gran orador, tampoco es porque tú eras más inteligente que las demás personas. Los demás son tontos. ¿Cómo no van a entender que Dios existe? Son tontos. No es problema de intelectualidad. No es que tú eres más inteligente, sino que Dios te lo reveló. Dios te lo reveló. Y si tú estás aquí sentado es porque Dios te salvó. Porque quiso hacerlo. Porque así le agradó. Por lo tanto, en conclusión, recuerda el enorme privilegio que tienes. Eres bienaventurado en el Señor. Eres altamente dichoso. Eres bienaventurado porque el Señor te hace partícipe de su felicidad eterna. La palabra bienaventurado es felicidad, dicha. ¿Saben por qué nosotros somos bienaventurados ahora? Porque hemos sido unidos a aquel que tiene felicidad en sí mismo. Y nosotros podemos disfrutar de aquella únicamente al haber sido unidos a nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, esta mañana deleitémonos en el Señor. Deleitémonos en su carácter, en lo que Él es, como también gocémonos y agradezcamos al Señor por su obra. Oremos.